Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 22ª semana de tiempo ordinario. Viernes de la 22ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 36 y el responsorio es: la salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Por tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra siempre. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios la salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar un viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta un nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor.
Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Continuamos leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios. Recordamos de que esta carta Pablo la escribe dirigiéndose a algunos problemas y dificultades que esta comunidad de Corinto está pasando, particularmente la división entre ellos y el problema de cómo entender la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría del mundo o la sabiduría del hombre. Para Pablo hay una gran distinción entre estos dos tipos de sabiduría. La del hombre, pues, tiene los límites en el tiempo y el espacio. La sabiduría de Dios es algo que no se logra por esfuerzo humano, sino es algo que se nos da por la gracia de Dios o por el Espíritu de Dios. Y esto es a lo que Pablo hace referencia cuando menciona que él y sus compañeros y sus apóstoles pues son portadores, administradores y servidores de los misterios de Dios. Y estos misterios pues no son algo oculto para gente selecta, sino algo que se nos revela por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Y todos aquellos que son llamados pues son aquellos que reciben la revelación, el conocimiento de lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo y por medio de Jesucristo y por medio de la iglesia, ¿no? Dice la primera lectura de hoy: Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué Pablo insiste en que tanto él como Apolos, como Pedro, sean considerados como servidores y administradores? Porque no son dueños del contenido de la proclamación, no son dueños del mensaje, simplemente son testigos y portadores de la buena nueva. Así que Pablo tiene bien claro de que no tienen que ser considerados como señores y dueños del mensaje que comparten con los hermanos de Corintios, sino que simplemente fueron llamados y fueron mandados por Cristo. Así que el Señor es uno solo, y tanto Pablo como Apolos y Pedro pues son servidores, administradores del mensaje de Cristo y del Evangelio. Ahora, aquí Pablo utiliza dos palabras muy interesantes. Dice que nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra servidor que sale aquí en esta lectura, según los expertos en el Nuevo Testamento, es una palabra muy singular. Es una palabra que tiene sus raíces en los remeros de los galeones romanos, que prácticamente eran siervos o esclavos, ¿no? Y la palabra servidor aquí pues tiene esa raíz, y aquí Pablo quizás la pregunta es ¿por qué utiliza esta palabra que significa servidor tan específica, conectada con la experiencia de los remeros en los barcos, en los galeones romanos, ¿no? Porque un remero pues prácticamente estaba al servicio del capitán, al servicio del comandante, y no tenía ningún poder, ningún privilegio, particularmente los que estaban en cierta posición de los remos, ¿no? Y el hecho de que Pablo utilice esta palabra servidores, que está conectada a la experiencia de los remeros, pues significa de que un servidor no está al servicio de su propia voluntad, sino está al servicio de aquel que lo ha llamado, de aquel que lo ha mandado, ¿no? Y para Pablo esto es muy importante, porque es la experiencia de él, de que fue llamado por Cristo y fue mandado por Cristo para ser portador y testigo de lo que Dios ha hecho en Jesucristo y de lo que Dios ahora está creando en torno a la iglesia. Así que tanto Pablo como Pedro como Apolos, todos son servidores de aquel que los ha llamado y de aquel que los ha mandado. Así que la importancia es aquel que los llamó, aquel que los mandó, aquel que les ha dado la revelación del contenido de la proclamación que ellos llevan a cabo, ¿no? Y de que nunca deben de
reemplazar el centro o el corazón del mensaje con ellos mismos, ¿no? O sea, de que el portador, de que el mensajero, el testigo, de que nunca caiga en la ilusión de que pueda reemplazar el mensaje que tiene que proclamar y compartir con otros, ¿no? Y esto es una tentación muy grande cuando al portador o al mensajero pues lo aplauden, lo halagan, ¿no? Y que se le pueda subir a la cabeza, ¿no? Y a últimas se convierta o se haga más importante a sí mismo que el mensaje, el cual ha sido llamado a proclamar y a llevar y a compartir con otros, ¿no? Así que Pablo tiene bien claro que él simplemente es un servidor de Cristo. Y después, en la segunda palabra que utiliza para definir su misión es administrador. Administrador o mayordomo. Y un administrador o mayordomo, pues es alguien de confianza. Por ejemplo, un mayordomo que trabaja para su dueño, el dueño de la casa, el dueño o el terrateniente, pues el mayordomo es de confianza del dueño de la tierra. El mayordomo es de confianza del dueño, digamos, de la fábrica. El mayordomo es de confianza de aquel que lo ha puesto para administrar tanto la tierra, tanto la industria, tanto las propiedades del dueño, ¿no? Así que el administrador tiene que ser de confianza. Y por lo tanto, Pablo como administrador también tiene que manifestar una vida digna del mensaje que va a proclamar, para que su vida personal no sea un obstáculo para el mensaje. Esto significa que el administrador tiene que ser recto, tiene que ser intachable, tiene que ser creíble, de que la gente crea en él. Y por eso Pablo, pues, al describirse como administrador, también está reflejando su propio testimonio de vida de lo que Dios en Jesucristo está haciendo y está llevando a cabo en su misma persona, de que tiene que ser una persona digna, intachable, recta, que se pueda ganar la confianza, que se pueda ganar la fe de las personas a quien Dios lo manda, ¿no? Y esto es prácticamente lo que Pablo después le dirá a aquellos que él escoge para que sean los administradores de las comunidades, o sea, los diáconos, a los obispos. En las comunidades que Pablo va fundando, pues también va instalando a líderes dentro de la comunidad, y parte de lo que Pablo constantemente les dice a ellos en sus cartas es de que sean intachables, de que sean rectos, de que nunca den motivo de escándalo, de que nunca den motivo de que hay duplicidad en sus vidas, para que no le roben al mensaje de Cristo, para que no le roben al mensaje de salvación que Dios nos da en Jesucristo. Dice, ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, ¿no? Sí, aquí Pablo regresa a las cualidades del administrador o mayordomo, ¿no? De que sea fiel, de que sea intachable, de que sea recto, de que viva una vida que coincida con el mensaje que proclama, ¿no? Ahora, después Pablo menciona esto muy interesante, dice, pero lo menos que me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano. ¿Por qué? Bueno, parece que Pablo tenía sus críticos, gente que quizás no lo apreciaba, o que quizás apreciaban más a Apolo o a Pedro o a otros misioneros que habían recibido en la comunidad de Corinto. Y que quizás algunos críticos de Pablo pues
no lo aceptaban tan fácilmente. Y este es uno de los temas que Pablo constantemente regresa en sus dos cartas a Corinto, de que busca establecer no solamente su autoridad, sino también su fidelidad al mensaje que fue llamado a proclamar y compartir con otros, ¿no? De que tanto Pablo como Pedro y otros, es un fiel apóstol, es un fiel servidor y es un fiel administrador de la revelación que Dios nos ha dado en Jesucristo. Así que Pablo está aquí en este verso, está regresando, ¿no?, a confirmar su autoridad, a confirmar de que también él fue llamado y mandado por Jesucristo. Pues dice, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, ¿no? Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. Esto es algo muy interesante, ¿no? Tener una conciencia limpia no siempre significa de que uno vive una vida justa, ¿no? Y esto Pablo lo tiene bien claro, ¿no? Por eso dice que él no se atreve ni a juzgarse a sí mismo, porque él sabe que está claro de conciencia en lo que está haciendo, en lo que está proclamando, en cómo está viviendo, ¿no? Pero eso no lo justifica, es solamente Dios quien lo justifica, solamente Cristo quien lo justifica, ¿no? Uno no se puede autojustificar diciéndose que tiene su conciencia limpia, porque repito, el hecho de que uno tenga su conciencia limpia no siempre significa que esto es indicio de una vida justa, ¿no? Y para Pablo esto está clarísimo. Esperen a que venga el Señor, entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Aquí Pablo está haciendo referencia al regreso de Jesucristo, a la segunda venida, que pues se pensaba que iba a ser inmediata, que se pensaba que iba a ser durante quizás la primera generación de los primeros cristianos, ¿no? Y con el tiempo, pues también aún Pablo va poniendo menos énfasis en el inmediato regreso de Jesucristo, o la inmediata la segunda venida de Jesucristo. Y en las cartas podemos ver cómo Pablo va disminuyendo el énfasis de que esta segunda venida es inmediata y que es ya urgente, sino que lo va dejando en manos de Dios, que mientras tanto, cuando Dios regrese, cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, eso es problema de Dios, eso es decisión de Dios y no nuestra. Nuestra responsabilidad, nuestra obligación es vivir en fidelidad y ser consecuente con la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y que cuando Dios decida regresar, pues que nos encuentre viviendo y trabajando según la vida a la cual hemos sido llamados en Cristo, ¿no? Y de eso también Jesucristo tiene varias parábolas acerca del fin del mundo, acerca del tiempo en cuando Dios llevará a cabo su plan de salvación completo. Y aún en los evangelios, particularmente en Lucas, Jesús dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo se llevará a cabo. Pero mientras tanto, sigamos viviendo en fidelidad, entregados y comprometidos con la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo, ¿no? Hay mucha gente que se rompe la cabeza pensando en cuándo será este día. Eso es decisión de Dios, no tuya, no nuestra. Cuando Dios decida, eso es decisión de Dios. Pero mi responsabilidad, mi obligación, mi llamado como hijo o hija de Dios, como cristiano, es de vivir en fidelidad, entregado y comprometido con la nueva vida como hijo de Dios, como ciudadano del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, ¿no? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, en este Evangelio
Nuevamente tenemos a fariseos y escribas que vienen con Jesús para interrogarlo. Y en este evangelio pues le plantean una situación de comparación en torno a los discípulos, tanto de los fariseos y escribas y los discípulos de Juan, en comparación con los discípulos de Jesucristo. Jesús pues da una respuesta muy interesante a esta pregunta. Dice el evangelio: en aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? Y los tuyos, en cambio, comen y beben. Uno tiene que quizás sonreírse un poco en esta pregunta, porque sí, en el Evangelio de Lucas, particularmente en Lucas, a Jesús lo tenemos en varias ocasiones cenando. Y si Jesús está en esas cenas, pues también están ahí los discípulos, ¿no? Y parece que los fariseos y escribas pues veían este contraste, ¿no? De que los discípulos de Jesús se la pasan pachangueando, se la pasan en cenas, se la pasan en fiestas, ¿no? Y sin embargo, los discípulos de ellos, de los fariseos y de Juan, pues ayunaban con más frecuencia. En la tradición judía, originalmente solo había un solo día de ayuno general, y este era el día de la expiación, que es una de las fiestas más grandes, más importantes en la tradición judía, y es cuando se busca el perdón de Dios, la expiación de los pecados del pueblo y de los individuos, ¿no? Y se hacían actos de contrición que manifestaban pues el arrepentimiento de los pecados tanto personales como comunitarios. Digamos, y podemos utilizar algo nuestro católico para entender, por ejemplo, un miércoles de ceniza, ¿no? La imposición de las cenizas pues es un símbolo de remordimiento, un símbolo de que uno busca la reconciliación y se busca ser sanado para restablecer la relación de intimidad y confianza con Dios. Así que el día de la expiación, la fiesta, una de las fiestas más grandes en la tradición judía, pues era tradicionalmente el único día que se ayunaba, pero tanto los fariseos como los escribas habían añadido otros días más, otra serie de ayunos como prácticas devocionales, ¿no? Y también los discípulos de Juan también ayunaban muy seguido, pero quizás el ayuno de los discípulos de Juan es muy diferente en significado al ayuno de los fariseos. El ayuno de Juan muy probable está conectado con la vida ascética que Juan el Bautista vivía. Y vivía un régimen ascético muy estricto, comía solamente miel silvestre y algunas otras cosas, pero esto no se compara quizás a las devociones de ayuno de los fariseos que después fueron aumentando con el tiempo. Prácticas externas que manifestaban pues su religiosidad. Esto será un punto de contención entre los fariseos y Jesucristo, porque los fariseos pues utilizaban las prácticas devocionales externas para manifestar su estado de encontrarse justos ante Dios, cuando Jesucristo apuntaba hacia la vida interior y no simplemente a las prácticas externas. Para los fariseos, las prácticas externas manifestaban la intencionalidad de su religiosidad. Pero para Jesús esto no era claro, no era necesariamente verdad. Para Jesús había una distancia entre las prácticas externas judías y la vida interior
y entre una y la otra había un espacio muy grande. Y esta es una de las críticas fuertes que Jesús hace a los fariseos, a los escribas. Cuando para Jesús lo importante es no solamente la práctica externa, sino también la intención que mueve a esa persona a las prácticas, de que esas prácticas externas, tienen que llevarnos a una relación cada vez más profunda de intimidad y confianza con Dios, que es lo que Jesús no veía en los fariseos y los otros líderes religiosos, ¿no? Así que aquí los fariseos vienen a Jesús a hacerle esta pregunta acerca del ayuno. Jesús no ayunaba mucho. ¿Por qué no ayunaba? Porque Jesús veía su presencia física como la inauguración del reino de Dios. Y el reino de Dios, particularmente en varias de las parábolas que Jesús nos deja, utiliza la imagen de una boda como símbolo de esta realidad que ya se ha manifestado en el mundo, que ya ha hecho irrupción en el mundo. El reino de Dios ya está presente en la presencia de Jesús, y Jesús pues utiliza esta realidad del reino que ya está presente, que ya ha hecho irrupción en la historia humana, con la imagen de una boda. También en algunos de los profetas del Antiguo Testamento tenemos esta imagen de la relación de Dios con su pueblo, con Israel, utilizando la imagen de una boda donde Dios es el esposo y la esposa es Israel. Así que Jesús, contestando a esta pregunta de los fariseos, pues regresa a esta imagen ya conocida entre los profetas del Antiguo Testamento, y también que él mismo utiliza en algunas de las parábolas cuando habla acerca del reino de Dios, utilizando la imagen de una boda. Ahora Jesús les contesta, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? ¿No? Así que si Jesús, el esposo, la presencia misma de Dios, ¿no?, está presente ahí, entonces es tiempo de regocijo, es tiempo de celebración, porque lo que Dios había prometido desde antaño ya es real, ya está presente, ¿no? Entonces es tiempo de regocijarse, es tiempo de celebrar, es tiempo de comer y de beber, como son las cosas que ocurren normalmente en una boda. La celebración, comer y beber, celebrar. Pero vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Aquí Jesús hace referencia quizás a su pasión, muerte y resurrección. Es una de las primeras veces que Jesús hace referencia a su pasión. Aquí estamos en el capítulo 5 en Lucas, y ya Jesús hace mención de que cuando ocurra esto, cuando les quiten al novio, entonces sí ayunarán, ¿no? Así que, pero mientras tanto, mientras que Jesús, el novio, esté presente, no es tiempo de ayuno, es tiempo de celebración, es tiempo de comer, es tiempo de beber, ¿no? Y después Jesús hace referencia para penetrar más al tema de lo que Dios está haciendo en él. Después nos da unas y otras tipo parábolas para acentuar lo nuevo, a lo radical que Dios está llevando a cabo en él, cuando dice: les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar un viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo nuevo, ¿no? En los evangelios de Mateo y Marcos también esta parábola se menciona, pero un poco diferente. En Mateo y Marcos, cuando Jesús utiliza la parábola de pegar un trozo de una tela nueva a una tela vieja, la tela vieja se rompe cuando el trozo de la tela nueva pues se encoge, porque es bueno, entonces romperá y hará peor
la rotura del viejo. Y sin embargo, aquí en Lucas no utiliza la cuestión del encogerse, de que la tela nueva se encoja, sino que no encajan, o digamos, no se mezclan fácilmente, ¿no? Si tú tienes una tela vieja y le pones un trozo de una tela nueva, pues se va a ver claramente de que una es vieja y una es nueva, entonces no mezcla, no se ve bien, ¿no? Y aquí en esta parábola Jesús utiliza esa similitud de que no encaja, no se ve bien, y vas a arruinar la tela nueva porque la cortaste, y la tela vieja con el remiendo, con tela nueva, pues no se va a ver bien. Aquí Jesús nos quiere dar a entender de que Dios en él está llevando a cabo algo nuevo, algo radical, ¿no? Y después esto lo acentúa con la segunda parábola donde dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta las odres, ¿no? Cuando un vino se está añejando, pues produce gases, y unas odres viejas pues ya no tienen la capacidad o elasticidad para amortiguar la expansión del vino con los gases. Sin embargo, unas odres nuevas, porque son nuevas, pues sí, todavía tienen la elasticidad para amortiguar la producción de gases que el proceso de añejamiento produce. Por eso dice, no se puede mezclar una cosa con otra. Vino nuevo en odres nuevas. Y nuevamente, y esto nos dice que en Jesucristo algo nuevo se nos está dando. Y no se puede simplemente remendar las cosas. Se tiene que tener una mente nueva, un corazón nuevo para poder aceptar, para poder identificarse con lo que Dios está haciendo en Jesucristo. Y esto, pues, debe de recordarnos, ¿no?, de que en Jesucristo algo radical se está llevando a cabo y no simplemente podemos remendar nuestras nociones. Tenemos que dejarnos transformar, tenemos que dejarnos captivar, tenemos que dejar que Dios se apodere en nosotros para entrar plenamente a lo radical que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Y a veces esto nos cuesta porque nos queremos amarrar, nos queremos identificar muy fuerte con la tradición, y muy difícil se nos hace cambiar y movernos a algo nuevo, ¿no? Este es un problema humano, ¿no? Pero es un problema que no es imposible cuando uno se deja guiar, se deja infundir, se deja transformar por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Y esto es lo que Jesús, particularmente en el Evangelio de Lucas, nos quiere entender. Lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo es algo radical. Y no se puede simplemente enmendar, remendar lo previo, lo antiguo. Se tiene que dejar uno captivar. Y esto se requiere un gran riesgo. Muy bien, hermanos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues que esta experiencia de dejarnos captivar, dejarnos atraer y después transformar por el mensaje de Cristo se haga realidad en nosotros, porque sin esto no es posible identificarnos con la visión del reino, con los valores del reino. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.